Punt número 16, moció presentada pel grup municipal socialista per un pacte local en relació als drets sexuals i reproductius. Senyora Teva. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para un pacto local sobre derechos sexuales y reproductivos. Exposición de motivos. En las conferencias sobre población y desarrollo, el Cairo 1994, y en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, en 1995, se defendieron los derechos sexuales y reproductivos como un conjunto de nuevos derechos. Hacen referencia al control respecto de la propia sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia. El derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar un nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. La Organización Mundial de la Salud insta con urgencia a promover en todo el mundo el aborto legal y seguro como un derecho fundamental de las mujeres, independientemente de donde vivan. 47.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de abortos inseguros. El Consejo de Europa, en su resolución 1607 de abril de 2008, establece el aborto como un derecho de las mujeres e invita a los miembros de la Unión Europea a despenalizar esa práctica en los países donde sea delito, garantizando el acceso de una manera segura y levantar las restricciones existentes. En el 2010, España legisla una ley de plazos que respeta el derecho a una maternidad libre, respetando la libertad de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, en consonancia con las legislaciones de nuestro entorno europeo. La ley de 2010 es una ley que garantiza la necesaria información de las mujeres y obliga a un periodo de reflexión antes de que puedan ser sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres son informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos que le corresponden si desean continuar con el embarazo, así como las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, y de la posibilidad de recibir asesoramientos antes y después de la intervención. La evidencia comparada nos muestra que los países con menor índice de abortos, Alemania, Bélgica y Holanda, son también los que tienen una legislación más permisiva. Sus planes de estudio incluyen la asignatura de educación sexual. Sin embargo, las leyes más restrictivas nos reducen el número de interrupciones del embarazo, solo incrementan el número de mujeres muertas que abortan clandestinamente y en condiciones insalubres. Ante el anuncio del Gobierno de España de derogar la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, apelamos a los valores de libertad y de igualdad recogidos en la Constitución española y a la libertad de decidir de las mujeres en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Sin libertad para decidir no hay igualdad y sin igualdad no hay democracia. Por el anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas, considerándose como un delito, despenalizando nada más el supuesto de violación y el grave peligro para la vida o la salud de la mujer. Se suprime también el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado. Esta norma supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito, el incumplimiento de los compromisos internacionales y sitúa a España como una excepción en Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado dando marcha atrás sobre esta materia. Las mujeres españolas sufrirán este retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año. Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros del partido de gobierno discrepando sobre su contenido y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero. Nada más ha recibido la felicitación de las formaciones políticas de extrema derecha de otros países. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista de Calviá presenta a su aprobación la siguiente moción. 1. El Ayuntamiento de Calviá insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica por el cual se pretende revisar la legislación vigente en España sobre la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. 2. Asimismo, insta a promover un pacto local a favor de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo que parta del reconocimiento del respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos y garantizando su derecho a decidir, asegurando como poderes públicos el acceso en equidad a las prestaciones relacionadas con la salud
sexual y reproductiva de las mujeres a partir de una política pública, integral y preventiva. Impulse medidas en educación sexual y planificación familiar para que todas las personas puedan conocer y disfrutar plenamente su sexualidad, evitando embarazos no deseados y conociendo medidas para evitar las enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre la población adolescente. Impulse las consultas específicas para los jóvenes en los centros escolares realizadas por los profesionales sanitarios para que puedan consultar sus dudas en temas de sexualidad. Facilite la administración de los métodos anticonceptivos adecuados y modernos, incluyendo la píldora del día después, si es necesaria, garantizando la intimidad y la confidencialidad dentro del financiamiento público de salud. Garantice la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con la Ley de Plazos 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, garantizando la intimidad y la confidencialidad. Gracias, sí. Con esta moción pretendemos hacernos eco de la petición que realizó Naciones Unidas y proteger los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Porque creemos que tenemos que respetar y garantizar la libertad y la autonomía de todas las personas a decidir con la responsabilidad si quieren tener o no tener hijos, cuántos, en qué momento y con quién. Las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Con este pacto queremos, por una parte, profundizar en la prevención, mediante la educación sexual, la planificación familiar y los métodos anticonceptivos modernos y eficaces. Profundizar en la prevención para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Es la única manera de llevar una vida sana y segura y no tener que llegar a la fatídica situación de tener que interrumpir el embarazo. Por otro lado, la moción hace referencia a la nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que quiere poner en marcha el ministro Gallardón. España tiene desde el año 2010 una ley de plazos, muy similar a la de otros países europeos, que además se está aplicando con normalidad y que desde que se puso en vigor es aceptada por la sociedad y por los profesionales. La inmensa mayoría de los países europeos, incluyendo por el momento España, reconocen el aborto libre por la decisión de las mujeres entre 8 y 24 semanas. Países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal y Suecia. Y otros, como Inglaterra, Finlandia e Islandia, permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de la mujer. Las leyes más restrictivas, como dice la moción, no disminuyen las tasas de aborto, pero sí provocan que las mujeres mueran, como consecuencia de abortos inseguros. El 13% de la mortalidad materna se debe a abortos inseguros. 47.000 mujeres mueren anualmente debido a complicaciones por abortos inseguros y millones sufren morbilidad y enfermedades graves. Derogar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva de la interrupción del embarazo no responde a una demanda social, todo lo contrario, rompe con un amplio consenso que existió con los profesionales, la sociedad y las asociaciones en la adopción de la ley del 2010 y que va en aumento según las encuestas. El cambio de esta ley ha traspasado las fronteras y hemos visto cómo el debate ha llegado al Parlamento Europeo, donde la mayoría de los grupos han reclamado su retirada. Incluso la ultraderechista Marine Le Pen se ha puesto a la izquierda de Gallardón y ha dicho que nunca apoyaría una ley como esta. También hemos visto cómo ha habido numerosas movilizaciones en países vecinos en contra de la ley de Gallardón. Sin ir más lejos, ayer se manifestaron 2.000 personas en Bruselas. Prestigiosos medios de comunicación de la prensa internacional nos dedican duros artículos. Le Monde nos concedía el editorial de final de año recordando que hubo un tiempo mejor, en que España enseñaba el camino en materia de derechos de la mujer. The Times tituló su editorial como Abuso del poder. La República, el principal medio italiano, sostiene que el cambio es una marcha atrás que devuelve a España al 85. Y Fox News Latino considera que España, con esta medida, está más cerca de Latinoamérica que de la Unión Europea. Según los últimos datos, el 81% de la ciudadanía está en contra de la ley Gallardón, y de ellos el 65% se declaran votantes del PP y el 64% católico. Yo estoy segura que ustedes tampoco apoyan el cambio de esta ley. Si este pleno es un reflejo de la sociedad, hay por lo menos entre 8 o 9 personas del equipo de gobierno que defienden la libertad de las personas y el derecho a decidir. Estoy segura que, por ejemplo, a una hija adolescente que se quedara embarazada y el feto tuviera una malformación grave, ustedes no dudarían ni un instante en aconsejarles el aborto y pondrían todos los medios que tuvieran a su alcance. Les pido que voten con la cabeza y con el corazón y no hagan que España vuelva a tiempos de blanco y negro. Les pido que se acerquen a las posturas de la derecha europea, que sean valientes y que voten con sentido común y apoyen esta moción. Muchas gracias. No vamos a poder votar con el corazón porque la cabeza nos dice lo que hay. Mire, en primer lugar recordarles
que esta revisión de la legislación es una promesa electoral del señor Rajoy, que ganó las elecciones generales con una mayoría absoluta aplastante, nos guste o no, y simplemente se está dando cumplimiento a un punto del programa electoral. Con respecto a la parte expositiva de su moción, matizar que en el segundo párrafo, donde dice que la Organización Mundial de la Salud insta con urgencia a promover la Organización Mundial de la Salud realiza una serie de recomendaciones para sistemas de salud en la medida que lo permita la ley. Es una manera muy distinta que han tenido ustedes de redactarlo. Y decirles que consideramos que se han precipitado mucho presentando esta moción cuando este tema está todavía en debate inicial y, como ha ocurrido en muchísimas reformas, todavía se pueden producir muchos cambios e incluso se puede llegar a consenso en alguno de los puntos. Nosotros consideramos que hasta que no haya un anteproyecto claro y bien definido, no tiene sentido que nos metamos en un debate, porque lo que hay a día de hoy es un anteproyecto que va a ser modificado y que además, cuando sea proyecto de ley, tendrá que ir al Parlamento y seguirá sufriendo más modificaciones mediante enmiendas de Congreso y de Senado. Con respecto a esto, decirles que votaremos en contra del punto número 1, de su parte dispositiva, y con respecto al punto 2, en el que nos instan a promover un pacto local a favor de los derechos sexuales y reproductivos, yo creo que usted sabe, señora de Teba, que esto es un brindis al sol. Esto que están pidiendo es humo, porque lo que pretende que garanticemos son materias en las que no tenemos ninguna competencia. Y además no podemos promover ningún pacto local que pueda llegar a contradecir lo que dictan normas estatales o leyes estatales y autonómicas que, nos guste o no, son de rango superior y de obligado cumplimiento. Usted debe saber que no es competencia municipal garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la ley de plazos, y que tampoco es competencia municipal promover que se facilite la píldora del día después con cargo al sistema público de salud. Es que además matizan cómo debe ser. Nosotros somos un ayuntamiento, no tenemos competencia en esta materia. Es como si yo, en el pleno de febrero, traigo una moción en la que quiero instar al gobierno central para que los hoteles y comercios de Calviá paguen IVA súper reducido. La intención, evidentemente, será buena, pero no tenemos ninguna competencia y en España hoteles y comercios pagarán el mismo IVA porque así funciona. Cuando el señor Rodríguez llega al gobierno central, que como todos vemos va camino de ello, porque está mucho más preocupado por los problemas que ocurren en España que por solucionar problemas municipales del propio municipio, si usted forma parte de su equipo, que seguramente la pondrá, promueva un pacto estatal con todo esto que quieren proyectar, y a nivel parlamentario seguramente tendrá mucho más sentido. En resumen, nosotros vamos a votar en contra de su moción porque consideramos que es un debate que se precipita, no tenemos un anteproyecto definido con respecto a este tema y porque lo del pacto local nos parece un brindis al sol. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Frau. Gracias, señor alcalde. No sé por qué me lo temía, que iban a votar que no. Y ya es mala suerte la nuestra, que el único punto de su programa electoral que vayan a cumplir, o sea, ya es mala suerte. Con esta decisión se sitúan en la derecha más rancia y más carga. Están más cerca de los ayatolás que de la derecha europea. Señora, su competencia es defender los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Calviá. Su competencia está en respuesta a todo aquello que les afecta y les preocupa. Su competencia pasa por reclamar sentido común a las instituciones competentes para que rectifiquen decisiones que ponen en peligro su libertad ciudadana. ¿Sabes qué es no hacerlo? Incompetencia. Llegaron al gobierno con mentiras, con falsas promesas de empleo y con la mejora de la economía, y están aprovechando para imponer su ideología. Violando derechos sanitarios, educativos, sociales y laborales, y ahora también los derechos sexuales y reproductivos. Con esta ley criminalizan a la mujer para apoyar los caprichos del Opus Dei y de la jerarquía eclesiástica española. Quieren imponer una ley fuera de tiempo y fuera de Europa. Ustedes solo quieren ser europeos con los ajustes y con la reducción del déficit, pero los derechos nos alejamos cada día y nos llevan al pasado más oscuro de este país. La reforma de la ley de aborto no está ni entre las demandas ni las preocupaciones de la ciudadanía. No está entre las urgentes necesidades que tiene España, que son muchas y muy complejas. Por cierto, lo que sí está en la preocupación de los españoles es la corrupción.
Así que el ministro Gallardón puede entretenerse en explicar su presunta relación con el caso No y dejar de tocar los ovarios a las mujeres de este país. Han creado un problema donde no lo había, con el deseo de contentar a su electorado más retrógrado y más extremista. Van a crear una ley que apenas cubrirá el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera la posibilidad de aborto legal a cerca de 100.000 mujeres por año que tienen que irse a otros países a abortar si tienen posibilidades o hacerlo de forma clandestina poniendo en grave peligro su salud. Quieren remarcar el clasismo y que haya mujeres de primera y de segunda. Y lo más increíble que he oído, lo dijo hace un par de días el señor Gallardón, asegurando que esta ley será positiva para la economía. ¿Para la economía de quién? ¿Para la de las aerolíneas o la de los matasanos? Si el gobierno quiere mejorar la rentabilidad y la economía, lo que debe hacer es garantizar el empleo para las mujeres, hacer políticas de protección a la maternidad y a la paternidad, y garantizar servicios públicos adecuados para la atención de niños y niñas, ancianos y personas dependientes. Hagan una reflexión. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Se sienten bien obligando a tener niños y niñas con malformaciones graves mientras destrozan la ley de dependencia, introducen el copago a enfermos crónicos, retiran tarjetas sanitarias y eliminan los refuerzos en educación? ¿Son capaces de mirar a su vecina a los ojos, una familia que tiene 2 hijos, que no tiene empleo ni el padre ni la madre, que están agotando todas las ayudas sociales y están esperando un desahucio, y les van a decir que están obligados a seguir con el embarazo? ¿Le van a decir que eso es positivo para la economía? Yo no les voy a contestar a esas preguntas, porque lo que me viene a la cabeza no está a la altura que merece este pleno. Pero espero que realmente lo mediten, y aunque voten que no esta moción, como han anunciado, hagan fuerza dentro de su partido para que no continúe con esta ley que va a destrozar muchas personas. Entiendo además que es una cuestión de la moral individual privada de cada uno. Por eso le pido al señor alcalde que deje votar a sus concejales en conciencia. Como mujer no me van a callar. Y les digo que quiero decidir sobre mi cuerpo y que ni las sotanas ni los misóginos van a decidir por mí. Y sepan ustedes que las leyes represoras no van a durar mucho. En 2015, en cuanto lleguemos al gobierno, no tengan ninguna duda de que pondremos la libertad y el derecho a decidir de las mujeres y situaremos a esta ley en el lugar que se merece, en el contenedor de las leyes de la vergüenza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, señor alcalde. Señora de Teba, pónganos una querella, si así lo considera, que es la manera que tienen últimamente de actuar. Mire, decirle que me parece que ha hablado con muy poco respeto, es una irresponsable al llamar a un médico matasanos. Ha tenido un vocabulario muy poco correcto para utilizar en un pleno, derecha carca, derecha extremista. Usted no tiene ningún respeto, simplemente le he dicho que no íbamos a anticipar un debate en un tema que está en debate inicial, no hay un anteproyecto definido, puede haber cambios, puede haber consenso, puede haber grandes modificaciones. Le digo que no vamos a entrar en el fondo, que no queremos debatir algo que no se sabe cómo va a quedar y usted dice todo lo que ya traía preparado, no ha tenido en cuenta lo que yo le he dicho. Mire, señora de Teba, yo le voy a decir una anécdota, no quiero entrar a debatir este tema, pero simplemente, como habla del Parlamento Europeo y como dice que España se queda para atrás, que nos quedamos siendo los menos avanzados, simplemente quiero comentar que hace poco más de un mes, una compañera ideológica suya, la eurodiputada portuguesa Estrella, solicitó en el Parlamento Europeo que el aborto fuera considerado como un derecho. Y decir al respecto que esa propuesta fue derrotada por la mayoría de la Eurocámara, que son los que representan a todos los europeos, ya que se entendió que no podíamos de ninguna de las formas considerar como un derecho lo que es la resolución de un conflicto entre 2 derechos. Y que si solamente se proclamaba uno de esos derechos, el de la mujer, se estaba ignorando el del otro, el del concebido no nacido, y que estábamos ante una situación que violentaba esa equidad que hay que mantener en cualquier situación. ¿Por qué le digo esto? Simplemente para que sea consciente de los debates que se producen a nivel parlamentario y de que ahí se tienen en cuenta los 2 derechos, el de la mujer y el del concebido no nacido. Dicho esto, no vamos a entrar en debate, vamos a votar en contra de su moción y le rogaría que para próximas defensas de mociones utilizara un vocabulario más adecuado, digno de usted. Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, yo lo que voy a hacer es que discrepo con el portavoz, utilice usted el lenguaje que considere y con el lenguaje nos podemos quedar en nuestro sitio. Usted es absolutamente libre de utilizar el lenguaje que quiera. Otra cosa es lo que cada uno de nosotros pensamos al respecto.
Yo quiero empezar y terminar mi brevísima intervención con lo que ha dicho la señora Flor, que me ha gustado muchísimo, ¿no? Le aseguro que mis concejales son absolutamente libres de votar lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero van a votar con arreglo a lo que consideren con el argumentario que estamos dando aquí. Nosotros, desgraciadamente, hoy no podemos votar con el corazón. Vamos a votar con la razón. Y la razón nos dice que esta propuesta, aunque escuchable, aunque tiene ciertas cosas que son dignas de considerarlas, está fuera de sitio y de lugar. Es precipitada. Y por eso no podemos votar a favor de algo que está absolutamente en tramitación parlamentaria, que no sabemos qué forma va a tener al final de todo, y cuando tenga esa forma, vamos entonces a debatir algo. Señora Teba, yo he entendido lo mismo que la señora Frau. Usted además de responsable de los médicos, por mucho que diga que no. Bueno, después volveré a oíré el acta como ha quedado, pero ustedes eran tan aficionados a las querellas, con lo que ha dicho usted en su petición, cuidadito con que haya alguna, porque lo que ha dicho te da la marinera. Y céntrense en cambiar. Ahora también usted, que instemos a Gallardón y cuando usted esté en el gobierno de España en todo lo de la... Bueno, ahora a lo mejor también está usted pensando en irse con el señor Rodríguez. Bueno, al gobierno de España, si ya que lleva 8 años en la oposición, pues seguramente ya debe querer dar el salto a otro sitio. Céntrense en cambiar. Planteen cosas por y para cambiar. Ustedes han presentado 45 propuestas de lo que va de legislatura. Lo tengo aquí, exactamente 45. 11 no tienen nada que ver con el municipio de Calviá. Es un dato que iremos refrescando sobre la medida que vamos debatiendo, porque son datos que la gente tiene que conocer, ¿no? El 100% de su sueldo se lo paga el municipio de Calviá y ustedes dedican el 25% de su tiempo a mociones que no tienen nada que ver con este municipio. Por todo eso, porque es precipitada y porque no tiene nada que ver con nosotros, porque no podemos saber absolutamente nada al respecto, vamos a votar en contra de esta opción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Qué rechazada?